Bueno, nunca le sacamos de esta mesa de radio, esta charla que tenemos una vez por semana, la atención al tema de la inteligencia artificial. La verdad que uno cree que es un ciudadano medianamente moderno, que está, que está acostumbrado a manejar celulares, táctiles, los sistemas operativos nuevos, que tal marca y tal otra marca de netbook, no, ya no. Digo, todo esto, pero desde noviembre, por lo menos en la Argentina, o yo, desde noviembre del 2022, aparece esto que era el GTP, la inteligencia artificial. Nosotros hemos tratado ya acá, pero nos debíamos traer la Flavia Costa. Y hacía rato que decíamos, bueno, puede venir, no puede venir, ¿cuándo viene? ¿Cuándo viene? Hay un libro que se llama Tecnoceno. Flavia Costa es... Eso, tiene una explicación increíble. Pero bueno, Flavia Costa es, es investigadora del CONICET, está metida en esto desde hace mucho tiempo y hay tantas palabras en el mundo de gente que dice esto nos va a hacer explosionar el planeta, va a terminar con la sociedad, ¿qué vamos a hacer realmente? Escribió un artículo Flavia Costa en Anfibia que nos dejó todos pensando cada párrafo. Y bueno, hoy está con nosotros. Gracias, Flavia, por estar con nosotros. Muy amable. No, al contrario, gracias. A ustedes por la invitación. Gracias, Fernando, Ale, Irene también. Por favor. A ver, Flavia, ¿cómo tenemos? A ver, lo primero que se me ocurre es casi una pregunta de autodefensa. ¿Cómo tengo que llevarme yo con la inteligencia artificial? Está bueno. Claro, porque es un tema de escalas, ¿no? También hay que aprender. ¿Y etaria? Y claro, y puede ser generacional también, puede ser también, seguro, pero las dos cosas serían también temas de escala. Pero me refiero a que la inteligencia artificial hoy, la que viene pensándose hace 30 años quizás también, pero nosotros caemos a la cuenta es hoy, ya está operando en la escala planetaria. Es una inteligencia artificial que baja, digamos, con estos dispositivos y estas pruebas a escala global, hace que participemos con tanto volumen de datos. El volumen es significativo. Ya lo decía Simmel, que era un gran sociólogo de fines del siglo XIX, pero también lo decía Marx, ¿no? La cantidad deviene cualidad, ¿no? Hay un momento que la cantidad, vivimos en una pequeña ciudad, un pequeño pueblo, de pronto la cantidad deviene una metrópoli, es otra cosa, es un bicho distinto, ¿no? Y esto ahora es de escala planetaria. Entonces la cantidad de datos, la cantidad de información, el volumen gigantesco de los aparatos que manejan estas grandes empresas como OpenAI, que por ejemplo es una empresa en la que ahora intervino, ahora no, hace ya por lo menos 4 años, pero que intervino Microsoft con una gran inversión de 10.000 millones de dólares. En algún lugar pensalo como una máquina de Turing, es decir, habitaciones, ¿viste? Claro. Dispositivos gigantes, que entonces son muy pocos, diría, ni siquiera los estados, las empresas capaces de tener semejante material, semejante infraestructura. Eso, entonces, es capaz, cada placa de otro día con un colega de la UBA de inteligencia artificial, un especialista, digamos, de los fierros, decía que cada pequeña placa de video sale $10.000, para que uno se dé una idea, ¿no? Entonces, la inversión para tener las máquinas que procesen esa cantidad de datos, que entonces logran en este procesamiento estos modelos de lenguaje grandes, como el GPT que acabas de mencionar, que no es el único, logran procesar datos que en la operación que a nosotros nos pueda parecer sencilla de tratar de adivinar la próxima palabra, lo que hacen estas máquinas son predecir la próxima palabra en una sintaxis. Claro, por eso que parece sencillo, en ese volumen se convierte en dar respuestas muy acertadas, en algún sentido, muy operativas, muy funcionales para la tarea. Entonces vos decís, bueno, ¿y yo qué hago? Bueno, este colega, Daniel Fernández Slack, decía que él le cambió su rutina de trabajo. Trabaja dirige un laboratorio de inteligencia artificial aplicada en la Universidad de Buenos Aires. Dice que antes se hacía un mate, prendía la computadora y armaba una lista de tareas. Y ahora se hace un mate, prende la computadora, abre el chat GPT y dice que quizás deja la lista de tareas para después. Y todo lo que va a hacer lo hace primero en el chat. Hablo de un investigador de CONICET, director de un laboratorio de inteligencia. Todo es hacerme una nota para prepararme una... Y la base de todo eso está ya hecha por estos sistemas que modelan lenguaje. Entonces,
Y lo hacen bien. Y lo Digamos, si hacen vos querés bastante bien. querés emitir correos, Bastante, cuestiones y uno burocráticas. después lo corrige. Claro. Uno después lo corrige. Dice que incluso hasta un proyecto de investigación le hizo el chat. Sí. Y dice que era muy malo, era muy bueno en forma, muy malo en contenido, pero que el contenido él lo podía arreglar. Entonces, eso hay una cooperación, digamos, entre lo que hace un asistente asistente. Muy entrenado. Claro. Hace unos años y entonces, lo puede hacer ahora esa inteligencia artificial. Ok, ¿y qué es de la autoría de él y qué es autoría de la inteligencia artificial? Claro, bueno, está buena esa pregunta. Y uno podría decir, bueno, ya hay revistas científicas internacionales que aceptan artículos en coautoría con el chat. Sí, mientras uno lo declare, Flavia Costa y ChatGPT 4. Hay que ver que hay, ¿no? Y entonces las especificaciones universidades ya te lo aceptan. Grandes revistas científicas del mundo, de esas que hay que pagar para publicar. Claro. ¿Sí? Pero aceptan si uno admite el uso. Como un instrumento. Como parte, como la colaboración. Claro. La colaboración. Vos lo hiciste con esa herramienta, claro. Como herramienta, pero lo ponen en la altura de la autoría. Está bien, después habrá que ver cómo atribuimos eso mejor, ¿no? El propio Diego, dije Daniel, me equivoqué, Diego Fernández Lac decía el otro día también que, por ejemplo, ahora buena parte de las actividades que ellos desarrollan van acompañadas de la bajada, el epígrafe, de qué prompt le dieron. ¿Qué prompt quiere decir? ¿Qué instrucción le dieron a estas inteligencias artificiales para que dieran ese resultado? Estamos hablando con Flavia Costa, investigadora del CONICET, inteligencia artificial. Ahora vamos a pasar a algunas preguntas un poco más, que están en la boca de todos, un poco más mundanas. A ver, ¿es peligrosa la inteligencia artificial? ¿Se nos puede ir de las manos? Leí, sí, claro, bueno, claro. Sí, cualquier cosa, cualquier invento se te puede ir de las manos, digo, está claro. Claro, pero las grandes tecnologías que estamos desencadenando son energías que estamos desencadenando. Y el arte, digamos, es tenerlas bajo control. La nuclear, la biotecnológica, la petroquímica, son todas energías poderosísimas. Entonces, justamente la ingeniería es desencadenarlas y tenerlas bajo control. Pero Flavia, esta es una de ellas. Está bien, pero Flavia, déjame preguntarte esto, porque yo desde que, digo, no hace tantos años, porque 20 años que empezamos a manejar el Windows 85 primero. El 95, el primero, el Windows 95 está acá. Uno buscaba, a través de buscadores, después llegaron los buscadores, en internet, material producido por humanos. Lo que ahora uno puede encontrar es material producido por una inteligencia que no es humana. Sí, pero los datos son dados por humanos. Todo lo que vos quieras, pero hay una construcción que no produce el humano. Sí, tal cual, está muy bien. Y la preocupación, yo te diría que sí, es un tema, un peligro en varios sentidos y en varios niveles. Y al mismo tiempo también es cierto que esa es una lógica digamos, con la que nosotros ya operábamos. Lo que pasa es que nos resultaba más difícil quizás identificarla. Pero si vos pensás en la Wikipedia o en la enciclopedia, antes la previa sería la enciclopedia británica, si querés, o cualquiera de ellas, ¿no? En algún sentido, uno siempre mira con la tecnología la continuidad y la ruptura. Es decir, aquello que este nuevo aparato hace más o menos parecido a lo que hacían otros antes, y qué es lo nuevo que trae, ¿no? ¿Cuál es la ruptura? Entonces, en algún sentido, la línea de continuidad está. Vos tenías en esas Wikipedias, por ejemplo, que era la más colaborativa de las enciclopedias, porque había todas personas que colaboraban. Entonces, ese resultado, ¿quién lo había hecho? ¿No? Entonces, y el autor ahí también se pierde. Claro, es un tipo de producción colaborativa, que esto es algo de parte de lo que es la vulgata habitual de estas tecnologías, digamos, son producciones colaborativas, que efectivamente es así, ¿no? Una biblioteca, uno diría, bueno, cada libro tiene un autor, aunque hay algunos libros que sabemos que no tienen autor, tienen compilador, el que reunió los libros, ¿no? Grimm, los propios hermanos Grimm, o sea, en realidad son cuentos infantiles reunidos por ellos de la cultura popular. Entonces, de alguna manera, esto tiene algo de esa vieja fórmula de la colaboración de, como decía Alejandro recién, en realidad, la edición, si querés, ¿no? La curaduría, ¿viste? Esos términos que son también el tipo de habilidades que ahora se van a hacer cada vez más importantes. Saber editar, saber curar, saber elegir la fuente, saber relacionar textos, digamos. Saber buscar.
Y saber elegir. Le podemos dar al chat GPT varias veces el mismo prompt y va a dar resultados siempre diferentes. Porque como es simplemente una... No es que siempre va a dar... No es como la enciclopedia que la abro y siempre está igual. Ahí Si está. yo le digo prompt, cada respuesta es distinta. Elegir cuál es mejor. Y siempre cabe el error también. Y siempre hay error, como también había en la enciclopedia. Como Pero también había en la Flavia, enciclopedia, pero a ¿no? mí me llama más la atención la Ah. cantidad que hay ahora. Porque es en el nuevo. chat. Se Sí, va, sí, va a va a mejorar. tener que perfeccionarse Va a mucho, mejorar ¿no? pronto. Sí, sí, Además, sí, muy A pronto mí- porque el entrenamiento lo estamos haciendo todo el tiempo, todos. Claro, Miles de personas. que van De corrigiendo millones que vamos- datos. Que en la medida que vamos Claro. entrenándolos, los van Pero no es mejorando. excesivamente anárquico. ¿No tendría que estar regulado? Sí, no. No sé si es excesivamente anárquico, pero sin duda tiene que haber una inteligencia jurídica que acompañe la inteligencia artificial. Sí, excesivamente anárquico. No, existe pero como no, término, digo, pero No, pero está o bien es lo que anárquico, decís. ¿no? Lo que pasa No, es pero está que... bien. Está Lo que pasa es que regulado. es cierto que esa anarquía, digamos, como la verdad a mí el término anarquía en sí mismo me parece muy interesante, Sí, claro. pero en cambio me parece que en estos casos es la ley de más fuerte, en verdad, ¿no? No es una gran anarquía, Exactamente. sino que generalmente lo que ocurre es que si no, bueno, los que tienen más dominan y los que no tienen pueden maniobrar poco. Y hay un extractivismo de datos por parte de estas compañías donde entonces todos ganan para las compañías, básicamente. Uno diría, no, bueno, pero a mí también me sirve al tener acceso a toda esa cantidad de información. Sí, realmente la cantidad de información que tenemos acceso Sí, ahora sí. es algo increíble. Re- Y también, ah, perdón, una perdón, cosa, sí, y no, también, por ejemplo, operaciones bastante sencillas que yo como soy investigadora y también editora, y he sido traductora, bueno, uno pasa todo por el traductor y rápidamente Totalmente. lo podés leer en tu idioma, o sea, hay una familiaridad Sí. muy, muy inmediata. Entonces, volviendo a tu pregunta inicial, hay algunas de esas actividades que para la vida cotidiana nos parecen más sencillas, pero hay una paradoja en esto. Por un lado es cierto, hacemos cosas mucho más rápido, pero nuestra forma de vida se va complejizando. Es decir, no creamos que porque hacemos cosas más rápidas, entonces vamos a tener una vida más relajadas o más tranquilas. Al contrario, si pensamos en nuestra propia experiencia vital, las tecnologías vinieron a acelerar nuestra vida cotidiana, Totalmente. a hacerla muchísimo más compleja, Totalmente. a hacernos trabajar 24/7. Totalmente, sí. O sea, estamos todo el día Sí, una conectados, locura. nos levantamos y tenemos 6 Sí. mensajes para responder Sí. en el chat. Y la otros tantos en ansiedad el que te correo. das si te lo olvidaste, no sé, en un cuarto. Y los problemas sociales que tiene, de sociabilidad me refiero a que las Sí, personas sí, están sí. esperando que uno responda Sí. inmediatamente. Sí. Te mandé un mensaje, Che, no me me clavaste el respondiste. visto. Claro, Claro. claro, esa exigencia es maquínica. Claro. Se nos está exigiendo rendimientos maquínicos. Y perdón, y lo Sí. último. Ah, No, Está no, bueno, ya está, está no. buenísimo. Metí un montón de información. Una sola cosa más. Está buenísimo. Esta colaboración de la que vos hablabas al principio, Sí. o la que hablábamos, ¿no? Recién, Sí. estamos midiéndonos, uno dice con máquinas, en verdad, con el archivo de la humanidad Claro. externalizado en máquinas. Mm. Estamos viviendo con miles de generaciones, decenas de generaciones y miles de millones de personas que estamos construyendo conocimiento al mismo tiempo Mm. y también construyendo ruido Mm. y desinformación. Sí, claro. Cuerpo a cuerpo con este tipo de individuo maquínico que combina toda esa información. Entonces es un poco desigual, ¿verdad? No, lo que te quería preguntar es, llevando un poco al tema, digamos, de cómo está inserto esto dentro del capitalismo hoy día. Nosotros, que, digamos, la revolución industrial, viste, que generó un desempleo masivo en su momento. Total. Y digo, ¿qué va a pasar con esto? Yo la otra vez estaba haciendo un curso en el que uno de los participantes había dicho que por primera vez ya no se trataba de solamente el miedo de las clases populares o el proletariado de perder puestos de trabajo, sino también de las clases medias profesionales. Claro. Eso era algo que no existía antes. ¿Viste? De pronto tu trabajo como profesional lo puede hacer, ¿viste? La máquina. Bueno, esto que decimos, ¿no? Los Claro, informes técnicos. Los informes técnicos, o sea que desaparece también trabajo de gente que está especializada, ¿no? Que eso Las es, industrias creativas están claro, en riesgo. pero eso Esto que nunca estamos haciendo pasó. ahora. Pero eso está en nunca riesgo. había pasado, ¿no? No, claro, no. El maquinismo que se inventa, digamos, la revolución industrial en esta escala, ¿no? En la escala Claro. 1750, 1780, históricamente vino a reemplazar trabajos que efectivamente son muy fatigosos para el cuerpo, ¿no? Uno puede decir, bueno, dejamos de movernos, eso es un problema, pero por cierto, muchas de las tareas del maquinismo aliviaron la vida, digamos, de los trabajadores.
digamos, el primer momento en el que nos encontramos con máquinas que van a reemplazar tareas que elegiríamos posiblemente, digamos, ¿no? Claro. Dibujar, escribir, traducir. Escribir un guión. ¿No? Y Que nos sí, gustaba, que nos parece atractivo. Es más, que creo que eso lo hablamos otro día con Diego Iglesias, ¿no? Que creo que después de una charla al aire, nos quedamos en algún lugar, uno trata de como imaginar escenarios Sí. futuros, ¿no? En algún lugar vamos a una lógica de, para los estratos prósperos, ¿no? Que es una parte de tu pregunta, Sí. va a haber una estratificación más marcada si no hacemos legislación. Si no legislamos, va a haber estratificaciones más marcadas. claro. Los que sean prósperos van a seguir siendo prósperos, Ajá. y los que no sean prósperos no van a poder nunca hacer el salto. Uy, ¿no? se me vienen 10 preguntas. Pero digo, en Bien. esa escala próspera, Sí. digamos, si hubiera una zona próspera, que por supuesto que la va a haber y la Sí. hay, posiblemente entremos en una lógica de coleccionismo, o lo que decía Koyev, ¿no? Un filósofo ruso que trabajó en Francia a principios del siglo XX, algo del esnovismo japonés, se llamaba él, ¿no? El poshumano, el mundo post, digamos, historia, post-fin de la historia, iba a ser el esnovismo en el sentido de, bueno, la ceremonia del té, Claro. ¿no? Hacer lo que queremos hacer, simplemente Bien. porque queremos, no porque estemos obligados a Está muy hacerlo, bien, porque está las muy máquinas bien, lo van a está hacer. Estamos hablando con Flavia Costa. Vamos a hacer una breve pausa. Seguimos hablando de inteligencia artificial. Tengo un montón de Y de preguntas para hacer. tecnoceno, acordate. Y ahora nos metemos en el tema Tecnoceno. tecnoceno. A ver qué es esto. Ya volvemos. Hablábamos de la regulación. Vos decías que en algún momento tiene que estar regulada la inteligencia artificial. Ahora, ¿qué tipo de regulación? Los estados lo tienen que hacer. Tiene que haber una regulación global. Tiene que haber una regulación por país. Y la regulación, por ejemplo, hoy yo le puedo pedir una receta para curarme un resfrío o una gripe a la inteligencia artificial. Y ahí esa desregulación o no existencia de regulación, ¿no es peligroso? Hay regulación ya, ¿eh? O sea, no es que no hay nada, ver, contame. pero no solo para no específicamente para la inteligencia artificial, pero sí para lo que serían las tecnológicas de datos, digamos. Hay leyes de protección de datos personales, por ejemplo, a nivel estatal y a veces a nivel regional o supraestatal en organizaciones como por ejemplo la Unión Europea. Sí. Hoy las legislaciones que son mandatorias, digamos, las que verdaderamente tienen fuerza de ley son las nacionales. Y en algunos casos, como otra vez, como en la Unión Europea, las interestatales que tienen acuerdos fuertes. Si no, uno podría decir, hay después recomendaciones, pero digamos, hoy el jurídico, digamos, de la dimensión jurídica es un patrimonio del Estado. Entonces hay que partir del Estado y quizás, idealmente, organizaciones regionales que puedan, digamos, compartir a nivel estatal acuerdos de intentar hacer cumplir estas grandes empresas que son transnacionales, que por supuesto tienen un anclaje muchas veces en las grandes potencias, sobre todo en Estados Unidos, posiblemente en China también, quizás acaso en Rusia, digamos, ¿no? Bueno, tratar de hacerles cumplir algunos acuerdos. Entonces tenemos, como te digo, en supraestados, digamos, como la Unión Europea, hay acuerdos que al mismo tiempo, de todos modos, indica que los estados pueden tomar decisiones específicas. Particularmente en Europa, a partir del chat GPT, Italia prohibió el chat y exigió por su legislación y por su autoridad de protección de datos, le exigió Microsoft una serie, bueno, a la OpenAI, una serie de elementos que tenían que estar cumplidos para que se les diera habilitación a bajar el chat GPT. Por ejemplo, uno de ellos era, bueno, protección de menores de edad, otra era esta posibilidad de que el usuario decida si quiere o no que sus datos personales entren al chat. ¿Manejan datos del chat de GPT? Datos, por ejemplo, yo no sé cómo se llama, a ver, los padres de Flavia Costa. Yo le puedo preguntar al GPT si tiene el nombre de tus padres o el de tus hijos. O no, según las bases de datos que tenga consultadas y según su capacidad de predecir quién soy yo, quizás lo pueda responder bien o no. Eso depende mucho de lo que se llama el fine tune, digamos, la modulación fina. Y eso se puede regular. Se puede regular esa modulación fina, se puede regular también que si no están cumplidas una serie de condiciones, ese chat no llega a tu país. Pero también hay otro tipo de regulaciones que a veces son como más preventivas. En los años 90, Gran Bretaña, a principios de los 90, fue pionera
a partir de un referéndum popular en prohibir la clonación humana. Todavía no había clonación de mamíferos, eso llega pocos años después, pero la primera prohibición de que la clonación humana fue en Inglaterra por eso. En Chile, ahora nuestros vecinos acaban de sacar una ley el año pasado de neuroprotección, es decir, no te pueden leer la información cerebral, no la pueden usar. Ajá. Todavía no tenemos la amenaza inmediata de que eso pueda ocurrir. Se pero lo que dice- adelantaron, digamos. por eso uno puede ser Claro. anticipatorio. Sí, Bueno, sí. la dotación neuronal, ¿no?, de cada persona es inviolable. Claro. No pueden leerte, ¿no?, la mente, el cerebro, por decirlo así, ¿qué tenés allí? Sí. Pero es un poco el tipo de amenaza que viene, digamos, previendo este intelectual, este historiador que me contabas en la Harari. pausa, Harari. Yuval Harari, ¿no?, el historiador Sí. israelí, que él dice, bueno, estas tecnologías hackean nuestro sistema operativo, dice él, ¿no?, Sí, que es el lenguaje. sí. O sea, el lenguaje no es una herramienta nuestra como cualquier otra herramienta, Sí, es claro. nuestro sistema operativo, dice él. Con Claro, esa sí, claro. herramienta hacemos todo. Claro. Claro, sí. Entonces, necesitamos proteger esa herramienta, dice Mm. él, ¿no? ¿Tiene Bueno. lenguaje propio el GPT? No, el GPT tiene dos grandes, yo soy Digo, poco tiene, especialista. a ver, pero- te hago la pregunta, me equivoqué con una pregunta. ¿Tiene individualidad? Ah, bueno, esa configuración que llamamos ChatGPT 3, 4, están explorando un FAB, ante ese FAB Sí. que aparece en la carta, es esa configuración. ¿No? Y si Hay si empresas tuviese- que hacen otras competencias, Palmail, Ah. Google, cada uno es diferente. ¿Y si tuviese individualidad? Es que esa diferencia es lo que llamaríamos un individuo maquínico. Ahora, vos te referís a Sí, sí, a eso. A que pueda generar autonomía. Claro, autonomía. sí, a que Operativa. pueda defenderse. Para eso todavía faltaría mucho, me parece, porque de hecho todavía hoy es claramente herramental. En el sentido que, bueno, desde la conexión hasta el hecho de que esas máquinas todavía estén operadas por humanos. O sea, ¿se puede apagar? Sí. Hoy la inteligencia artificial hoy se puede apagar. Yo te diría, pensado de esta manera, la música, ¿se puede apagar? Sí y no. La música, ¿dónde vive? La pregunta es, ¿dónde vive la música? ¿En el soporte? ¿No? Sí, pero la música no tiene autodeterminación. Esto tampoco, pero tiene esa potencia. Esto se parece más a un lenguaje que a una herramienta. ¿Entiendes lo que te quiere decir? Claro. Al mismo tiempo, claro, tiene un soporte material tan poderoso, como la música también lo tiene, Sí. que uno diría, bueno, no va a desaparecer nunca. ¿Quién podría decir que va a desaparecer la música? Te hago otra pregunta. ¿Se puede apagar internet hoy en el mundo? Se puede boicotear, se puede apagar focos, se puede... Pero totalmente. Pero totalmente, dado que es un conocimiento humano, y eso ya, digamos, prácticamente es un medio humano, Pero se uno puede podría decir, obstruir. se como pueden, China. claro. China obstruyó varias Claro, veces. por supuesto, podés detener ciertos... Claro. Como es una red, Flujos. no podés cortar los... Vos pensás que es una red que depende, entre otras cosas, pero muy fuertemente, a nivel internacional, de unos entre 500 y se están proyectando 1000 cables submarinos. Sí, claro. Entonces uno dice, bueno, si esos cables no existen, no existe No algo así hay. como Internet tal como la conocemos. Lo cual no quiere decir que no se puedan después reconectar, Para reconectar. porque al haber existido Mm. y al saber cómo se ¿Cuál hace... ¿Cuál es el problema del que se queda afuera de la inteligencia artificial? De todas estas tecnologías digitales e informacionales, ¿no? Porque uno podría decir, creo que estamos hablando de inteligencia artificial en un sentido amplio, ¿no? Sí, En un sí, sentido sí, sí. general, digamos, un sentido vulgar, Sí. y está perfecto porque así lo conocemos, Sí. y ese es el problema que estamos queriendo pensar. Dos, digamos, ¿no? Una, bueno, tiene algo que ver con cierto deseo que puede no ser compartido por todos, pero lo digo en los términos de un ingeniero que es un asesor en la Biblioteca de Estados Unidos, del Congreso de Estados Unidos, que se llama Martin Hilbert, y dice, bueno, el que se quede afuera no evolucionará con nosotros, ¿no? Hay algo de estar al nivel de la evolución humana, digamos, de progreso, que nos parece que, bueno, algo así como que sería una especie de derecho humano tener acceso a Internet, ¿no? Me parecería algo así. Lo cual creo que sí. Por supuesto, hay personas que prefieren no. Yo me bajo. Ante ellas decía Hilbert, bueno, está bien, te vas a tomar un mate, ¿no? A la cordillera, no evolucionarás con nosotros. Pero eso, bueno, es un riesgo, puede ser una elección. La otra es, como en toda transformación tecnológica de gran escala, uno puede estar en un país muy marginal, o en una ciudad muy marginal, o en una región muy marginal, y decir, bueno, a mí eso no me interesa, no me llega, a mí no me va a afectar. En las transformaciones que este tipo de tecnología
No te ponen, puedes escapar. afecten al mundo No te entero. puedes escapar. Afecten a tu generación, a tu Claro. clase, a tu ciudad, a tu país, Mm. a la División Internacional del Trabajo. Entonces, en ese sentido te afecta, digamos, Bien, ¿no? bien, En bien, el bien, nivel macro bien. afecta. Ni bien salió la carta esta que firmaron Elon Musk, Harari, Pidiendo que se frene por un pidiendo tiempo el GP5, claro, el GT5. la investigación en inteligencia artificial en modelos de lenguaje grandes como el GPT-4 o más grandes, ¿no? Sí. ¿Por qué lo hacen? Porque piden, me parece, entiendo, o sea, hay que conjeturar, pero la conjetura más, me parece más clara es que piden tiempo para justamente desarrollar marcos jurídicos. Ah, Lo bueno. que están diciendo es desarrollar, que los estados se preparen para lo que está por venir. Igual Esto va a ser una Elon catástrofe. Musk, Elon Musk creo que está poniendo su propia empresa. OpenAI O sea, era estaba- de Elon Musk originalmente. Él Claro, se va en pero- 2018, en 2019 Microsoft Claro. hace esta inversión y él está armando la suya. Pero, ojo, Tiene Elon Musk intereses se económicos, suma, se aparte, suma a ¿no? una carta que no escribe él. Sí, sí. Claro, es un sí, sí, grupo. sí, es Se cierto. suma a una Sí, la carta que suscribe, él sí, sí, la sí. suscribe, pero en Sí. realidad la suscriben directores de departamentos de inteligencia artificial del De mundo mucha entero. gente, sí. O sea, digo, científicos que Claro. se han dado su vida para el desarrollo de la inteligencia artificial. Lo que estoy diciendo es no se están dando cuenta de lo que estamos haciendo. Sí, sí. Estamos hablando con Flavia Costa. Alejandro, metete en esto que vos sabías, que me venís con este tema desde hace un buen tiempo y recién se lo ¿Con qué sabe? preguntaste a ¿Con Flavia. qué sabe? ¿Qué es el tecnoceno? El Ah. tecnoceno, eso. ¿verdad? Tecnoceno es por el final, seno, ¿no? Holoceno, pleistoceno, antropoceno, nos damos cuenta que estamos hablando de eras, de grandes Sí, claro. eras, ¿no? Sí, Y en el año 2000 se empezó a tratar primero más como político que científico, luego va adquiriendo un carácter científico la noción de antropoceno. Se vienen diciendo químicos, físicos, geólogos, historiadores, que estamos en la era del humano, o sea, que sería la sucesiva del Holoceno, que fue la última anterior, ¿no? claro. ¿Y qué quiere decir la era del humano? La era en la que el humano se convierte en un agente geológico, un agente que transforma el suelo, Claro. la atmósfera, las masas acuíferas, los Ese es el océanos. antropoceno. Ese es el antropoceno. Sí. Y eso más o menos es la Comisión Internacional de Estratigrafía, porque la controversia científica la dirimen los geólogos, porque estamos Ujú. hablando de era geológica, Ujú. en el 2019 votó, por una enorme cantidad del 80 y pico de votos contra el 15 restante, que efectivamente el antropoceno existe porque hay huellas geológicas, entre varias otras, cemento, hormigón, plástico, pero el famoso cesio 137, que es residuo de plutonio en distintas partes del globo procedentes de las pruebas de energía nuclear post-guerra mundial, post-segunda guerra O sea, mundial. hecha por el hombre. Hechas por el hombre, Claro. y unas huellas Producto que van a de- durar miles y miles de millones de años, ¿no? Sí, Y que son efectivamente estratigráficas. sí. A partir de eso viene la discusión, sobre todo la promueven las ciencias sociales, de bueno, pero este humano, ¿es cualquier humano el que hace este cambio? ¿O Sí. fue un humano en particular? Ahí es. Entonces decimos, bueno, para declinar, para especificar, para adjetivar La nueva era. esta nueva era, ¿cuáles serían las características propias de este humano? Entonces hay dos o tres términos, entre ellos el de tecnoceno, que tratan de especificar de qué hablamos cuando hablamos de antropoceno. Algunos dicen, bueno, es un capitaloceno, es la era del capitalismo. Del capitalismo, sí. Y nosotros que venimos del estudio de la tecnología decimos, sí, eso sin duda puede ser, pero además es un tecnoceno, es justamente un humano capaz de desencadenar estas energías que dejan huella geológica. Por eso no es que compite con el antropoceno, sino que más bien lo que hacen estos términos es decir, bueno, ¿dónde hay que trabajar? El plutonio sería, digamos, forma parte del tecnoceno. Es digamos, la prueba, es La la prueba, huella, la La digamos, huella que ha dejado el hombre, pues A Precisamente- través de la tecnología. porque es la tecnología la Claro, que ha provocado claro, claro. este huella, y es lo que tenemos que analizar, porque tenemos todavía la costumbre de imaginar la tecnología como una herramienta neutral, ¿no? Bueno, la Sí. energía nuclear se puede usar para el bien y para el mal. Sí, está bien, pero es una dimensión humana, como está lo social, lo político, lo económico, lo cultural, está lo técnico. Hoy es una dimensión que ha transformado todas nuestras profesiones. impresionante. Estamos hablando con Flavia Costa. Hacemos la última pausa. Escuchamos oyentes. Nos metemos en un temita musical relacionado con esto y ya volvemos. 5 minutos del programa nada más y tenemos oyentes que vamos a escuchar. Pero vos decías, ¿se terminó la era de qué? ¿Que te quedabas con ganas de decir recién? No, porque un dato ¿O que se va a terminar la era de qué? y,
Les preguntaba hace un ratito, Vale, era sobre el tema del capitalismo, Sí. en todo caso el mundo del trabajo, ¿no? Sí. Podría decir. Y justo cuando se publica la carta, esta famosa que piden suspender por 6 meses la investigación de inteligencia artificial, Goldman Sachs, una gran consultora Sí, claro, internacional, un claro. banco, etcétera, publica un informe diciendo que la inteligencia artificial pone en riesgo entre 1/3 y 1/4 de los trabajos a tiempo completo del mundo entero. Del mundo entero. ¿Es Del cierto mundo esto? entero. Yo creo que ese informe, digamos, está profesionalmente construido, digamos. Que en un poco tiempo va a poder. En relativo poco tiempo está en riesgo, digamos. En el sentido que va a haber que ahí también las sociedades tienen que tomar decisiones. ¿Qué van a elegir, digamos? ¿no? Y yo creo que también no hay que ser solo catastrofistas. Las sociedades han tomado a veces decisiones como correctas, ¿no? Sí. El desarme nuclear, la prohibición de la investigación en línea germinal humana, la propia prohibición de la clonación. O sea, yo creo que justamente la carta lo que nos alerta es que tenemos que tomar estas decisiones, darnos estas discusiones, Está bien. ¿no? Y decir, bueno, ¿se acuerdan los sindicatos de fines del siglo XX? Decían, bueno, trabajemos menos, trabajemos todos, Claro, ¿no? ¿Se acuerdan? claro, Reducir la sí. jornada para que haya más Sí. empleo. ¿Y Bueno, ahora? tenemos que intentar construir alternativas viables De trabajo. de incorporación tecnológica, Claro. pero manteniendo el empleo o manteniendo por lo menos el ingreso, Claro. que es la idea del ingreso universal, ¿no? Me parece sobre- difícil en esta época, digamos, de Dar ese concentración del debate, ¿no? capital. Y por una Es concentración muy de la riqueza y difícil. del capital. Esa Pero es bueno, hay que voraz, dar la pelea, voraz. ¿eh? Vos mismo lo estabas diciendo, ¿no? El ejemplo de este científico que usó el chat. El israelí. Exacto. Usó el chat y ese No, chat el se colega convirtió, argentino. Sí, sí, sí. exacto, Ah, se sí, convirtió sí, en sí, su de la uva. asistente, un Claro. asistente bien Claro. preparado. Claro. Es Claro. que él mismo nos decía, están en riesgo los trabajos de los programadores junior, no de los senior Claro. quizás, pero de los junior. Entonces se produce un gap. La gente más joven quizás no tiene ¿Cuándo va a la llegar a ser oportunidad senior? de formarse, Claro, porque sí. va a ser reemplazada. Entonces, bueno, pero tenemos que dar esa pelea, porque no es un destino. No es un destino. Todavía no. No, exactamente, todavía no, Todavía. estamos a tiempo. Mm. Esa carta. Pero estamos a tiempo para qué. Y bueno, para tomar decisiones, para Pensarlo. pensar, ¿Cuál darnos es ese tu debate. peor escenario? El de todos, me parece, ¿no? Hay un libro, no, tengo como la lectura frugal de la revista, del diario, ¿no? Del comentario del diario de colegas, pero que estoy muy interesada en la feria del libro de comprarlo, de la editorial La Cebra, se llama Tecnofeudalismo. El tecnofeudalismo. Y yo creo que el Sí, título es el solo nos tema. indica Sí, un claro, poco de hacia totalmente. dónde estaría esa amenaza, ¿no? La estratificación cada vez mayor, ¿Mm? Todos vasallos de un de grupo, un grupo Silicon próspero, Valley. ¿no? Del grupo Silicon próspero, Valley. y en cada Sí. estado, me voy a hacer larguera, disculpen, pero digamos, para sostener la hipótesis del tecnoceno y del antropoceno, un químico, Bill Stephen, hizo toda una serie de cuadros, 24 cuadros de marcadores a nivel humano y a nivel tierra, no sé, acidificación del océano, Sí. dióxido de carbono o turismo internacional, crecimiento Sí, poblacional. sí, Y todas eran consistentemente en los años 1950, entre 1750 y 2010. sí. En 1950, boom, la gran aceleración se producía, ¿no? Claro. Se producía un salto. Y uno podría decir que lo que no estaba medido ahí, en esos marcadores, era la desigualdad. No es fácil de medir la desigualdad porque depende de los países. En Argentina, por ejemplo, en el año 75 se dejó de medir la diferencia entre ingreso por salario e ingreso por renta. Claro. Una diferencia que es sustantiva, porque Claro. no es lo mismo tener un ingreso de tantos miles de pesos mensuales por salario que por renta. Bueno, para la desigualdad lo que sabemos, lo poquito que sabemos a nivel mundial, es que entre los países la desigualdad en este tecnoceno bajó, pero dentro de cada país aumentó. Ok. Incluso hablamos en esta era tecnológica. Hablamos de Estados Unidos. Bien. Todo. Se nos fue el programa, Flavia. Lo único que te pido es que Bueno, muchas vuelvas. gracias. Sí, encantada, ¿no? Perdón Si que la yo- pasaste muchas bien, nosotros la pasamos bárbaro y creo que aprendimos bastante. Es un tema. Yo creo que mientras apasionante. desarrollemos el entusiasmo y el alerta, Mm. estamos haciendo las cosas bien. Bien, muchas gracias. No tenemos los ganadores.